Empiezo. Te voy a dar algunos detalles inéditos del caso de corrupción más escandaloso de la era K. Efectivamente, los bolsos de López. Hoy empezó el juicio oral. Vos no sabés los cuentos que hay alrededor de esto. No te imaginás. Pero nosotros vamos a trabajar con información, si no te parece mal. Si no fuera porque resultó verdad, la escena que vimos todos, supongo, una y otra vez, se parece más a una de cualquier serie de Netflix vinculada con la corrupción y el poder que con la realidad. Sin embargo, la cruda verdad es que, creo que fue el 16 de junio de 2016, hace casi exactamente 2 años, un pollero, un hombre que vendía pollos, llamado Jesús, fue, yo me imagino la escena de la serie de Netflix, ¿no? El pollero llamando al 911, dice, voy a llamar. ¿Y qué ve ahí? Veo bolsos, veo armas, veo un tipo que se metió, Ayudó a descubrir el caso más escandaloso de la era K. Un pollero dijo a la gente del 911 que en un convento de General Rodríguez, además tiene todos los condimentos de una buena serie, no en un departamento, en un convento de General Rodríguez había visto movimientos extraños. Que un señor bastante tranquilo en ese momento bajaba bolsos de un auto, pero no solamente bolsos, armas, y que se había metido en ese convento y que no había pagado las balizas del auto. De hecho, cuando llegó la policía todavía estaba con balizas el auto. No, es una escena cinematográfica. 3 agentes de la bonaerense tocan el timbre, tocan una vez, otra vez, no les abrían. Se escucha ruido. Sale una de las monjitas, los dejan entrar y atrapan a José López infraganti, comiendo escones, ese es el detalle, que les habían preparado las monjitas, escones caseros. López, esto está en la instrucción, les quiso convidar uno a los policías. Primero le dijo, ¿quieren un escón? No, mire, estamos trabajando. Ah, y además tengo plata, además de los escón. Los policías se negaron, o se hicieron los distraídos, pero sin embargo, los policías, esos mismos policías, empezaron a revisar el baúl y enseguida encontraron, no sabían cuánto era, pero era un montón de guita. Después se supo, 9 millones de dólares, joyas y relojes y armas de guerra. La escena forma parte de una tríada que bien se podría incluir en un documental cuando a una mente brillante se le ocurre editar un buen video sobre la historia de la corrupción K. Y no me provoquen porque tengo muchas ganas, Un buen documental sobre la historia de la corrupción K. Se debe incluir en este futuro documental, en el paquete, además los bolsos de López, por supuesto, vos te vas a acordar, la máquina de contar dinero de la Rosadita. Una de las cuevas con las que operaban los procesados de la ruta del dinero K. Después vamos a hablar con Laura Alonso, ¿no? Otra de las causas donde la Oficina Anticorrupción es querellante. Ah, ¿no te acordás de cómo contaban guita en la ruta del dinero K? ¿Ya no te acordás más? Mirá. Ahí está. Contando, mirá mirá lo obsceno de la cantidad de guita. 5 millones de dólares. ¿En ese momento? Contabilizó el juez, buenas noches. Contabilizó el juez Casanelo 5 millones de dólares. Y eso les valió inmediatamente un procesamiento. Mirá vos. Ese es Fabián Rossi, ¿no? El que está sentado ahí. Sí. Fabián Rossi, el ex de Liliana. De Liliana Calabro. ¿Y ahí está Martín Báez? ¿Uno de los que cuentas es Martín Báez? No, en otra de las imágenes aparece Martín Báez y están brindando con whisky. Bueno. Están festejando. No se debe olvidar nadie, en esta tríada tampoco, la fortísima imagen de la caja de seguridad del Banco Galicia, por información de Margarita Stolbizer y Silvina Martínez. Silvina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Donde aparecieron los más de 5 millones de dólares que Cristina le giró a su hija Florencia para eludir el embargo
que la había puesto hacía días el juez Bonadío en la causa Los Sauces. ¿Tenemos una foto, un video, algo de esa? Mira, Silvina, aprovecho para preguntarte, ¿cómo llegaron a esa información ustedes? Bueno, nosotros llegamos por información anónima. Muchas veces nos llega información, hay gente que nos da información pidiendo el resguardo de su identidad y hay gente que nos deja la información en forma anónima. Nosotros pudimos chequear parte de esta información y bueno, le advertimos al juez y al fiscal y acá está el resultado. Pero lo que nadie va a poder olvidar jamás, además de estas dos imágenes, son las imágenes de López primero esperando y después entrando al convento de General Rodríguez, donde las monjitas, si habré leído memes sobre las monjitas. No te rías, Lucía, es un caso de corrupción. ¿Cómo? Que algunas no eran monjitas. Claro, alguna no era, ¿no? Era una monja trucha. Claro. Faltaba la monja trucha. trucha. No era convento. El convento era... No era convento. Ahora van a decir que López tampoco es López. Bueno. Donde las monjitas lo recibieron... Perdón, hoy había una monjita. Sí, porque hay una de las hermanas que es la que en las imágenes le abre a José López la puerta, lo ayuda a ingresar los bolsos con armas, con dinero. Aparicia, que está procesada en el tercer procesamiento como cómplice de José López. Bueno, la recibieron con los ojos abiertos junto con varios bolsos y valijas sobrecargados de dólares. Dólares húmedos, dijo el juez, apuntó, a pesar del termo sellado. Se ve que estaban en un lugar cerca de Luján, cerca del río, donde tenía la casa de Tigre. Yo creo que el oficial anticorrupción, después le voy a preguntar, está pidiendo que esa casa de Tigre se use o que la recupere el Estado, si no la recuperó. Perdón, buenas noches, Laura Alonso. Hola. ¿Es cierto eso? ¿Están pidiendo ustedes que se recupere esa casa de Tigre? Sí, se pidió que haya una recuperación, o que haya un destino hasta tanto se defina la causa judicial o en este juicio que sucedió, que es un destino social, pero la verdad es que ha habido ahí un limbo judicial y no se ha definido aún. Y sabemos también que el dueño de la casa la está reclamando porque hay una cuestión de mantenimiento, la casa se está viniendo abajo, así que bueno, ahí hay una cuestión que seguramente se resuelva en el transcurso de estos meses. Muy bien, yo le voy a entrar al ministro Beluto, más tarde vamos a hablar con él. Luis, ¿sabés quién es el dueño de la casa? Es Andrés Galera. Andrés Galera. Que dicen que no es testaferro, pero que es más o menos... Pero tiene que explicar por qué estaba viviendo ahí, ¿no? Claro. Bueno, ya sabemos que en el medio de eso pasó de todo. José López llamó a una abogada mediática. ¿Vos te acordás de eso? Yo estaba revisando. La abogada mediática tenía más ganas de ir al bailando que de defenderlo. Decían que López estaba loco, que estaba, no sé, absorbido por el consumo de drogas. Sí, incluso... Desequilibrado. Desequilibrado. ¿Cómo estaba López hoy? Vos estuviste en el juicio, ¿no? Hoy se lo vio muy tranquilo, la verdad es que se mostró tranquilo, estuvo permanentemente las 2 horas y media que duró la primera audiencia, prestando mucha atención al Tribunal Oral Federal 1, que es el que va a llevar adelante durante los próximos 6 meses el juicio, pero a diferencia de otras oportunidades ha estado tranquilo. Bueno, muy bien, José López, tranquilo. José López se separa de su mujer en el medio, también está compareciendo. También la mujer está siendo acusada e investigada por el mismo delito que López, enriquecimiento ilícito. En el medio, Cristina Kirchner sale del ostracismo y pide que López diga quién le había dado la plata. Que diga quién le dio la plata. El juez federal Daniel Rafecas, quien lleva adelante la instrucción, le pregunta más de una vez y descubre que de los casi 9 millones de dólares, más de 3 millones de dólares habían sido sacados del banco Finansud, cuando todavía Sánchez Córdoba no se lo había terminado de vender a Cristóbal López. ¿Y qué pasó hoy? Se esperaba que López, como lo había dicho el juez Rafeca, como lo había adelantado, mencionara con nombre y apellido quiénes fueron los hombres de la política que le habían suministrado el dinero mal habido. Y López, ¿cuándo va a empezar a hablar? Con respecto a la sobreactuación de Cristina, que hable López y que denuncie a quien tenga que denunciar, yo le preguntaría a la expresidenta, ¿por qué en su momento, mientras que a López le pide que hable, le envió a Lázaro Báez una carta en el sentido contrario, diciendo, aguantá, Lázaro, aguantá que volvemos en cualquier momento? Una carta en la que dice que tarde o temprano iban a volver y a ganar, y que de alguna manera lo iba a ayudar a salir de la cárcel. ¿Por qué quiere que hable López si no quiere que hable Lázaro Báez? Pero José López, por lo menos durante la primera jornada de juicio oral, no dijo, esta boca es mía.
Los incondicionales de Cristina dicen que no lo hacen porque arregló con Macri para no perjudicar eventualmente a su primo Ángelo Calcaterra. Pero cuando uno se mete en los expedientes, más allá del escándalo de los bolsos, en los que José López dejó marcadas sus huellas, Debido casi no dejó huellas, José López sí. La verdad es que José López no debería ser solo condenado por enriquecimiento ilícito o por lavado de dinero, como está pidiendo la UIF, sino por múltiples causas conexas. Antes de hablar con Laura Alonso, voy a saludar a Silvina Martínez y le voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el verdadero vínculo entre José López y Cristina? Silvina. ¿Qué tal, Luis? Bueno, el vínculo es muy amplio. José López también viene del sur, tiene una gran cantidad de propiedades en Río Gallegos y en Calafate, en forma, digamos, cercana a la expresidenta, que son propiedades que también tendría que investigarse porque uno ve, están declaradas en la declaración jurada, pero a un valor mínimo, son propiedades muy importantes. Y tienen un punto en común, es el contador, que es el mismo contador de Osvaldo Sanfelice, es el mismo contador de José López y el mismo contador de Julio De Vido. Uno dice, bueno, es el mismo contador. En el caso de los Kirchner era muy particular, no confiaban en muchas personas. Perdón, entonces, ¿el contador de José López era también contador de quién? De Julio De Vido y de Osvaldo Sanfelice, el testaferro de Cristina Kirchner. Ah, mira vos. Exactamente, de hecho es Hugo Álvarez este contador, aparece en el Hotel Waldorf, que nosotros hemos denunciado como de pertenecer a la familia Kirchner, y era quien, el encargado de dibujarle los números a José López para que su declaración jurada oficial y ante la FIP no, digamos, mostrara la realidad económica que tenía el funcionario kirchnerista, ¿no? Este enriquecimiento ilícito. Bueno, y de este hombre que nosotros vemos revoleando bolsos o agarrando bolsos, comiendo escon en el convento, al hombre que firmaba y firmaba y firmaba todos los permisos y los adelantos y los anticipos en la obra pública. No hay ninguna distancia, es el mismo, ¿no? Es el mismo, exactamente. Por eso nosotros podemos ver que en la gran mayoría de los casos de denuncias de delitos por corrupción, con relación a obra pública, el que está con los dedos marcados es José López. O sea, el que ha firmado absolutamente todo. Lo vimos con el caso de Perú Gorría, lo podemos ver con el caso de obra pública y otros tantos. O sea, en cualquier caso que vos veas donde hay obra Odebrecht, me parece. Odebrecht, donde vos ves obra pública que tiene sobreprecios, cartelización, que son el 100% de los casos del gobierno kirchnerista, está José López poniendo su firma. Bueno, antes que me vaya a hablar con Laura Alonso, en La Cornisa hace un tiempo hicimos un informe, lo presentó Hugo Machiavelli, que era una pintura. Lo digo ahora para que el autobombo tenga un poquitito más de tiempo, no sea posterior. Mostraba de dónde salió José López y hasta dónde llegó y cómo iba y volvía haciendo tiempo, porque evidentemente sabía lo que tenía dentro del auto. Y si a mí me preguntás, cuando uno termina de ver este informe, vos te das cuenta que las monjitas sabían y que si no sabían, lo sospechaban. ¿Desde dónde venía y hacia dónde iba José López antes del momento en que el pollero llama al 911 y dice, che, acá hay algo raro? Mirá. El plan había sido diseñado algunos meses antes. La idea era muy clara. José López dejaría en el monasterio de General Rodríguez 4 millones de dólares y se iría, tal vez fuera del país, con algo más de 5. Con exactamente 5.600.000 dólares que dejó en su camioneta mientras ingresaba los bolsos al convento. En el juzgado de Daniel Rafecas tienen probados 11 llamados entre la monja Alba y la esposa de José López, María Amalia Díaz, el lunes previo al momento de la detención del exsecretario de Obras Públicas. Es más, este video, al que tuvo acceso el equipo de investigación de La Cornisa, demuestra que José López ingresó a las 2:33 de la madrugada al partido de General Rodríguez. Está probado en la justicia que a las 3:30 llegó López con los bolsos cargados de dólares al monasterio de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, una asociación de fieles que está en el centro de la investigación judicial. Las pruebas que demuestran que tanto las religiosas consagradas Alba como Inés Aparicio, que deberá declarar por encubrimiento ante el juez Rafecas el 1 de agosto, estaban esperando la llegada de López en esa madrugada del 14 de junio. Es más, hay una llamada telefónica de la mujer de López
a las 3:19 de la madrugada del martes para chequear si su esposo ya había llegado. Esto fue corroborado en el expediente judicial al que tuvo acceso la Cornisa TV por las otras dos monjas, María y Marcela, que declararon que la hermana Alba les dio instrucciones de esperar a López en la noche del lunes. Ellas declararon que Alba les dijo, estén atentos al llamado de López. Incluso, la monja María, que declaró como testigo en la causa, dijo que se quedó esperando el llamado de López hasta la medianoche del lunes y le avisó a la hermana Alba que López no había llamado y luego se fue a dormir. Si algo faltaba para probar la relación entre López, su esposa y el convento, es el convenio de colaboración y transferencia de fondos, documento del año 2006 al que accedió la Cornisa y que lleva la firma de López por parte del Ministerio de Planificación para la transferencia de más de $500.000 de pesos para refacciones varias en el monasterio de las monjas orantes y penitentes de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Y un dato más. La idea desde el juzgado, más allá del juicio que deberá afrontar López por enriquecimiento ilícito, es decomisar los $9 millones y la Casa de Tigre tasada por $1 millón más. En total, los $10 millones podrían volver al Estado antes de fin de este año. Bueno, el caso López no es el que involucra más millones de dólares, pero para mí es uno de los casos más escandalosos de la era acá. Bueno, es un caso muy ilustrativo, porque básicamente uno ve el físico en bolsos siendo revoleados dentro de un convento. Entonces, evidentemente, esto ha generado un impacto social que permitió primero acelerar una causa que había estado adormecida 8 años. Recordemos que la denuncia de Monersans es de 2008. 2008. Y este me parece que es un punto importante. ¿Qué otras consecuencias institucionales, creo, positivas ha tenido este caso? La ley del arrepentido en caso de corrupción, que fue la que inmediatamente aprobó el Congreso una vez que se conoció este escándalo, porque efectivamente es un escándalo, como vos lo dijiste y lo definiste antes. Ya estamos en el juicio, se han pasado 2 años, hoy se sienta como acusado José López y 6 personas más, incluida su esposa. Veremos cómo se desarrolla este juicio, que no debería llevar más de 4 o 6 meses, así que antes de fin de año deberíamos tener por lo menos una resolución, desde nuestro punto de vista, condenatoria por enriquecimiento ilícito de José López. ¿Por qué López no habla? Bueno, en algún momento va a tener que hablar, porque le van a tocar muchos años de cárcel. Él está involucrado, como vos bien dijiste, en la causa grande, la mega causa de la obra pública, era un engranaje fundamental, y también en una de las 3 causas, por lo menos, de Odebrecht, donde ha sido citado indagatoria por el juez Martínez de Giorgi. En algún momento alguien va a hablar, porque estas cadenas se rompen. En la causa de obra pública hay mucha gente involucrada y esto, digamos, a ver, en algún momento alguien habla y alguien se quiebra, y si no, irán todos presos, porque la verdad es que los juicios se van a efectuar, no van a tardar 10 años para que haya un juicio, se van a efectuar y va a haber condenas. Estamos a punto de ver cómo se lo condena desde nuestro punto de vista también, repito, a Amado Boudou en la causa de Chicone. Hay otras por delante que también él deberá afrontar, por las que deberá afrontar juicios, y vamos a ver el 11 de agosto, por ejemplo, ya la Oficina Anticorrupción alega contra Julio De Vido en la causa de la tragedia de Once. No lo vimos antes, o sea, funcionarios de tan alto nivel sometidos a la justicia en un plazo de 2 años, 2 años y medio, desde que se le sacó el cepo a la justicia argentina. Y este es el otro punto, ¿no? Porque también, quiero decir, no es solo que la justicia estaba adormecida, la justicia estaba apretada por el gobierno anterior durante mucho tiempo. Los jueces sufrían aprietes, presiones, persecuciones muy desagradables, rozando obviamente la ilegalidad en muchos casos, y la verdad que lo importante para descubrir la corrupción y castigarla es que la justicia actúe con libertad y que pueda investigar en tiempo real a los funcionarios públicos cuando están en los cargos. Yo en un ratito voy a hablar con Lucía Salinas, que tiene detalles del primer día del juicio oral. Estuvo ahí, es muy importante estar ahí para ver las reacciones. Y con Silvina Martínez, que tiene mucha más información sobre esta y otras causas de corrupción. Pero ¿por qué la Oficina Anticorrupción elige ser querellante de esta causa?
Bueno, porque hay causas... A ver, nosotros tenemos una... ¿Cuál es el objetivo? Hay dos actividades, la preventiva y la investigativa o de persecución penal. Que la de persecución penal tiene que ser estratégica, porque nosotros no somos una fiscalía y los fiscales tienen que tomar todas las denuncias e investigarlas. Cuando se eligen causas estratégicas lo haces porque hay significancia social, un impacto político por el nivel del funcionario o un impacto económico. Por eso se han seleccionado, así como hay causas anteriores del menemismo que todavía están vivas, increíblemente, algunas de ellas con peligro de prescripción, pero todavía están abiertas. Como la causa Siemens, ¿no? Bueno, la causa Siemens, causa sobre sueldos, causa de tráfico de armas, con condena a Carlos Menem y todavía esperando la confirmación de condena. Por ejemplo, en sobresueldos, 3 exfuncionarios condenados. Y votando leyes Menem, ¿no? Todavía... Digo, Menem o del signo político que sea, ¿no? Sí, sea quien sea. A mí me parece que ya la discusión no son con nombre y apellido, tiene que ver con el sistema político y también con el sistema de justicia. Me parece que también se ha tomado nota en la justicia argentina de que hay que acelerar los procesos. Hay una reforma del código, una implementación del Código Procesal Penal que se viene, que empieza en unos meses por las provincias del norte, que va a llegar a la Argentina para acelerar las investigaciones. ¿Y cuál es el ejemplo? Me parece positivo de cuando hay un sistema distinto en la justicia para acelerar las investigaciones y las causas, lo que está sucediendo en Chubut con la justicia provincial. En Chubut hay un sistema acusatorio, se ha revelado un entramado impresionante de corrupción, más de 11 funcionarios, si no me equivoco, provinciales presos. Incluso al ex gobernador, digo, está muerto el ex gobernador Das Neves, pero está mencionado como receptor de coimas, ¿no? Sí, y funcionarios de las más altas líneas de su administración están presos porque en la justicia provincial de Chubut, que es la que lleva adelante esta investigación sobre corrupción provincial, hay un sistema que es acusatorio, un sistema mucho más rápido. Está bien, pero por ejemplo, ustedes también son querellantes en la causa, en la ruta del dinero acá, sí, en la causa que involucra a Vudú en Chicone, ¿eh? Desde el punto de vista jurídico yo lo entiendo. Desde el punto de vista político, ¿qué buscan? ¿Empujarla a las causas, que no se duerman, que nadie se quede...? Bueno, pasan varias cosas. Primero, llegar a la verdad. Ese es el primer objetivo. Primero porque ha habido un ex vicepresidente de la Nación que está a punto de ser condenado. Digo, le hemos pedido 5 años y medio de condena, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. ¿Va a ir preso? Pidió, la oficina se lo pidió... Sí, va a ir preso. Se lo pidió el fiscal. Sí, por supuesto que ¿Cómo va a ir sabe? preso. Pero porque va a ser condenado y a la larga o a la corta va a ir preso, porque la pena que le van a dar es una pena que por más que busque reducirla va a tener que ir a la cárcel, porque no se pueden reducir del todo. Ahora, otra novedad, que creo que también son mejoras institucionales. Esta semana el presidente de la Nación manda el nuevo proyecto de Código Penal, después de haberlo trabajado más de un año, al Congreso. Duplica las sanciones de corrupción. Claro, porque la verdad, si se hubiera aprobado antes, hubiese tenido más pedido de pena Vudú y más sanción. No, porque el máximo son 6 años. ¿Y con el nuevo proyecto? 12. Entonces, a ver, lo que pasa es que la nueva ley o el nuevo Código Penal no puede poder aplicarse para el pasado. Se aplica en el momento de su sanción para adelante. La gran pregunta es, en 35 años de democracia... Sí. A nadie se le ocurrió en 35 años de democracia en el Congreso aumentar las penas de la corrupción. Entonces también todos tenemos responsabilidad, todos los partidos políticos han tenido responsabilidad de dejar hacer y de alguna manera fomentar cierta sensación de impunidad sobre la corrupción. Pregunté si Vudú tarde o temprano iba a ir preso. ¿Y Cristina tarde o temprano va a ir presa? Bueno, debería. Porque nosotros también, que la querellamos contra ella, y una cantidad impresionante de funcionarios y empresarios en la causa de asociación ilícita. ¿Debería ¿por qué? ¿Por el tipo de delito que cometió? Sí, ¿Por los delitos en concurso? Sí, sí, por los delitos que ella cometió, que van a ser probados en juicio. Entonces, más allá de lo que yo te digo, esto no es un pensamiento abstracto, voluntarista. Sí, sí, es un conocimiento de causa del equipo de abogados de la Oficina Anticorrupción, que van a participar en el juicio como querellante. Yo no participo. Participan los abogados, ni siquiera aparezco por las audiencias. Y me parece que acá hay varios que pueden atestiguar de ello. Yo no voy a las audiencias porque tienen que ir los abogados, que son los que conocen las causas. ¿Me esperas un segundito? Sí, claro. Silvina Martínez, no para confrontar, sino para preguntar. Vos seguís muchas de las causas a través de la organización que tienen con Margalita, ahora con la ONG. ¿Vudú debería ir preso? Sí, claramente. Vudú debería ir preso y también coincido que Vudú va a terminar preso. O sea, más allá de los recursos y las cuestiones que puedan presentar para dilatar un poco la causa, lo cierto es que va a tener condena y los delitos por los cuales se lo está acusando no son delitos escarcelables, con lo cual va a terminar preso. ¿Y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy senadora, debería ir presa? Bueno, lo hablamos muchas veces. Cristina debería ir presa y acá sí hay una cuestión que aprovecho la oportunidad para también pedírselo a Laura Alonso.
la necesidad de... Nosotros hicimos un planteo de inconstitucionalidad de la ley de fueros y creemos que en este caso sí hay que avanzar en el pedido del desafuero contra Cristina, más allá de esta causa de lo de Nisman, si es en Otresur, en otra, en la que sea, pero Cristina no puede estar, como Cristina, Menem y otros tantos, sentada como senadora, hablando y dando cátedra de lo que sería para ella la lucha de la corrupción, después de la cantidad de delitos que se le han probado y que están a punto de iniciarse en la instancia de juicio oral. Muy bien. Vamos a ver ahora, Lucía Salinas, la información que vos tenés sobre el juicio oral, el primer día de juicio oral de Cristóbal López, y reservame las nuevas informaciones vinculadas con Odebrecht. Empezamos por José López. Dale, Lucía. Cómo no, Luis, hoy comenzó el juicio oral y público contra José López, el exsecretario de Obras Públicas tanto de Néstor como de Cristina Kirchner. Fue la primera audiencia de un juicio que al menos va a durar 6 meses. Y el 12 de julio es el día de la indagatoria de José López, el día en el que él podría llegar a hablar y explicar lo que dijo en algún momento, que el dinero que él llevó a ese convento de General Rodríguez provenía de la política. Vamos a repasar un poco algunos datos. Dale. ¿Qué llevaba José López esa noche en los bolsos? 9 millones de dólares, 153.000 euros, 59.000 pesos y 2 relojes Rolex. ¿Se El acuerdan otro día vimos uno que parecía un avión, no parecía un reloj, ¿no? Sí, contamos en 4 Hicimos el días. cálculo que se podía comprar un auto último modelo de Más o menos. gama media, ¿no? Sí, sí. Y las joyas que también fueron secuestradas en los allanamientos posteriores en las propiedades de José López también van a ser tasadas y todo este dinero, todo lo que había en los bolsos, como esas joyas, van a ser decomisadas seguramente por la justicia. ¿Cuáles son los bienes que José López no ha podido justificar según el juez Daniel Rafecas? Un departamento en Recoleta de 110.000 dólares y una casa en Tigre tasada en 480.000 dólares. ¿Cuál es el dato respecto a estas dos propiedades? José López decía ser solo inquilino. El juez Rafecas dijo no, usted es el propietario, simuló alquileres para no declarar estas propiedades ante la Oficina Anticorrupción y es parte del enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario kirchnerista. La acusación contra José López es la de enriquecimiento ilícito, como recién le contábamos, tiene una pena de 2 a 6 años. Pero atentos, porque esto se puede complicar. La unidad de información financiera que fue aceptada como querellante va a pedir que también se lo acuse por lavado de dinero, que tiene una pena de 3 a 10 años. Muy bien. Los últimos datos, Luis, es que José López no está acusado solo en esta causa. Está su esposa, María Amalia Díaz. También está Celia Inés Aparicio, la monja que lo ayuda a ingresar todos estos bienes habidos de la corrupción al convento, y también un grupo de empresarios acusados de ser testaferros de José López. Allí los tenés: Carlos Gianni, Marcos Marconi, Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera. Todos ellos, después del 12 de julio, comienzan a declarar ante el Tribunal Oral Federal 1, que va a llevar adelante el juicio contra José López. Gracias, Lucía, muy completo. ¿Por qué no se pueden recuperar los bienes para el Estado? Bueno, lo que tenemos por ahora son decomisos, confiscaciones, inhibiciones. No tenemos una ley que extinga el dominio, o sea, la propiedad sobre el bien antes de la condena penal. Hay una nueva propuesta dando vueltas del senador Pinedo, que entiendo ha conversado con los distintos bloques para tratar de encontrar una avenida intermedia, y quizás podría ser parte del debate en el Senado después de las vacaciones de invierno, según tengo entendido, pero no quiero dar ninguna primicia o confirmación de información porque corresponde a los senadores discutir esto. Se abrió una causa para preguntar a la Oficina de Anticorrupción cómo elige los casos, para saber si son todos para un lado o todos para el otro. Sí, me denunció Ricardo Echegaray, muy enaltecida por esa denuncia que haya provenido del señor Echegaray, a quien tenemos querellado y a quien le hemos pedido el procesamiento en la causa de Chicone. También hemos denunciado maniobras con una importación de unos decodificadores de televisión, por la cual ha sido procesado recientemente, indagado o procesado seguramente en próximos días, no recuerdo muy bien. En ese sentido, la causa, digamos, está abierta. Nosotros hemos personalmente respondido a todos los requerimientos del juez, también lo ha hecho la Oficina Anticorrupción aportando información, y como te dije, acá no hay direccionamiento, sino lo que hay es litigios estratégicos respecto de la significancia social, económica e institucional de las causas. Cuando aparezcan causas de la gestión actual, si es que aparecen, que tengan la misma significancia sobre un
vicepresidente, un presidente, un ministro y que tenga relevancia institucional y efectivamente haya sospecha penal cierta de que se cometió un delito, la oficina querellará. ¿Qué ministros o qué funcionarios del Estado se están involucrados en algún problema que sea importante para denunciar de parte de la Oficina Anticorrupción? Nosotros hemos hecho algunas denuncias vinculadas a Inca, por información que presentó, acá está el ministro de Luto, y fue uno de los que acercó información, Lombardi. Que incluye funcionarios de este gobierno, ¿no? Que incluyó funcionarios de esta gestión, sí. Algunos de la primera línea del Inca el año pasado y otros ya de la línea intermedia o de la línea de la carrera. Me parece que esto también es importante decirlo. ¿Por qué, Luis? Porque se han activado todos los controles, así como el ministro de Cultura que está acá, y yo sé que tiene vocación por no solo hacer una buena gestión de política cultural, sino también hacerla con transparencia y con honestidad. Hay muchos ministros que se han tomado ese trabajo, que han fortalecido el control interno, que hay más transparencia en el manejo de los recursos, la hay, todo el mundo tiene información, todo aquel que la solicita recibe información, entonces todo el mundo está mirando, los funcionarios se sienten muy observados, sobre todo en la primera línea, y en ese sentido creo que este es el antídoto que ha construido la sociedad argentina con su demanda, pero también institucionalmente para prevenir la corrupción. O sea, yo creo que lo que no debemos pensar es que todos los funcionarios son iguales a lo anterior. Justamente esto te demuestra, digamos, que va a ser difícil volver a encontrar personas revoleando bolsos en un convento, porque trae consecuencias. Así como trae consecuencias que un señor ex vicepresidente que se pensaba que era un fenómeno y andaba en moto y guitarreando por ahí, en pantalones cortos, está sentado en el banquillo de los acusados respondiendo ante la justicia argentina. La última, Laura, y agradeciéndote que hayas venido. ¿Vos estás de acuerdo con la despenalización del aborto? Sí, ¿Por qué? Sí. Estoy de acuerdo bueno, firmé el proyecto de legalización de la práctica del aborto en la Argentina en el año 2012 cuando era diputada, básicamente porque creo que es una cuestión de salud pública, porque el aborto existió, es clandestino y hay que sacarlo de la clandestinidad, y que la legalidad es la forma civilizada y moderna que encontró la sociedad para resolver situaciones que son complejas, conflictivas, pero que también le dan garantía sanitaria a aquellas mujeres y niñas que por distintas razones tengan que recurrir a esta práctica médica. También estoy de acuerdo con que haya educación sexual, también estoy de acuerdo con que haya métodos anticonceptivos y también estoy de acuerdo con que haya políticas de adopción fáciles, pero lo que no se puede negar es que hay aborto clandestino en la Argentina, que es la principal causa de muerte materna, que hay 60 países en el mundo que han legalizado esta práctica y que tenemos que dar un paso, y creo que los legisladores, y me gustaría darle este mensaje a los indecisos, si llegaron a estar indecisos hasta este momento, es porque están más cerca de votar favorablemente, que se animen y que lo hagan, porque me parece que la mayoría de la sociedad argentina va a apoyar esta decisión. Gracias, Laura Alonso. Gracias a vos. Facundo Pastor, escuchen esto porque es una historia apasionante, por lo menos apasionante. El día que quisieron matar al gran arrepentido de la mafia del fútbol mundial, Alejandro Bursaco. Adelante, Facundo Pastor. ¿Cómo te va, Luis? Esto tiene que ver con una historia que es lo que hemos investigado y lo que hemos concluido en este libro, editado por Margen Izquierdo. El gran arrepentido de la mafia del fútbol era justamente Alejandro Bursaco. Vas a ver, Luis, una imagen, que es esta imagen, que es donde Bursaco pasó, después de estar escapándose durante 12, 13 días por distintas ciudades de Europa, recayó en este lugar, en el norte de Italia, en Bolzano. Allí, una suerte de residencia, donde le fijaron una suerte de arresto domiciliario. Ahí esperó que la justicia norteamericana, que el FBI prácticamente lo vaya a buscar para convertirse en el gran arrepentido. Estando en ese lugar, Bursaco una mañana recibe una comunicación por parte de su hermano, Eugenio Bursaco, diciéndole que debía ajustar todas las medidas de seguridad porque había información de que había en marcha un plan, escuchá bien, Luis, para matarlo. Algunos de los extractos del libro dicen esto. Escuchá porque realmente, vos hablabas antes de la semejanza entre la realidad y la ficción. Bastó un llamado de su hermano Eugenio. Que ya, por supuesto, era funcionario del gobierno también, Por supuesto que era funcionario. Bastó un llamado de su hermano Eugenio desde Buenos Aires para alertarlo de que algo no andaba bien. Alguien planificaba matar a Alejandro Bursaco.
Después podemos ensayar un montón de hipótesis sobre quién quería desprenderse de Bursaco y quién podría llevar adelante un atentado en el norte de Italia contra el propio Bursaco. Una información más que contiene el libro que tiene que ver con esto, que es realmente increíble. El día que quisieron matar a Alejandro Bursaco. Fíjate, Eugenio recibe información, cuenta la investigación que hicimos, Luis, de una fuente de máxima confianza, un comisario de la Policía Federal Argentina que le cuenta a quien ya era el secretario de Seguridad de la Nación que había escuchado que existía un plan para matarlo, para desprenderse de Alejandro Bursaco, el hombre que tenía obviamente todos los secretos de la mafia del fútbol. Esto hizo que aceleren los tiempos, que se comuniquen con Estados Unidos y que se lo lleven prácticamente de Italia. Un detalle más. ¿Cuál es la otra información que termina corroborando la propia policía italiana en el norte? Fíjate, Luis, un vecino fue interpelado por dos desconocidos que en perfecto español le preguntaron la dirección del hotel donde se hospedaba el argentino del FIFA Gate. Parece, estoy viendo una miniserie, parece Fado, a la miniserie Bueno, que estoy esto- viendo. Todo el mundo preguntando dónde están las personas peligrosas. Bueno, esto que podría ser parte de una ficción es parte de una realidad. Y te voy a mostrar, Luis, por primera vez, desde que comenzamos a hablar de esto y que yo te fui contando detalles del libro, vamos a mostrar por primera vez en televisión algunos de los documentos del Departamento de Estado, de la justicia A norteamericana, ver. que muestran, esto es parte de las declaraciones que se hacían, ¿sí? Van a ver ustedes, fíjate el nivel de información que la justicia norteamericana manejaba. Le preguntan, señor Bursaco, ¿usted tiene un hermano que se llama Eugenio? Por supuesto, Bursaco esto no lo puede negar. Ya esta es la declaración que Alejandro Bursaco hace ante la justicia norteamericana. La oficial. Con abogados interpelándolo, los abogados de los acusados interpelándolo. Le preguntan, ¿usted tiene un hermano que se llama Eugenio? Por supuesto que dice que sí, y ahí empieza a relatar ante los fiscales norteamericanos, dice que efectivamente hace un par de años él estuvo a cargo de la Policía Metropolitana. Le preguntan, ¿pero cómo? ¿La Policía Metropolitana es la Secretaría de Inteligencia? No, cuenta Alejandro Bursaco, es el Secretario Nacional de Seguridad. Yo con esto, ¿qué te quiero mostrar, Luis? Que el juicio, que fue muy lejos de la Argentina, que fue en la Corte norteamericana, en Nueva York, era un juicio que prácticamente se metía dentro del poder de la Argentina. Le preguntaban por su hermano, le preguntaban por la expresidenta Cristina Kirchner, le preguntaban por el actual presidente, le preguntaban por y le preguntaban por mucha gente poderosa. Todo está descrito en este libro. Te voy a hacer... Mostralo. Lo mostramos un poco más. Muy bien. Anda muy bien el libro, por suerte. Gracias, Luis. Te voy a hacer algunas preguntas que por ahí no me puedes contestar. A ver. Pero vas a ver qué Lo interesante Lo es. intento. ¿Por qué dicen fuentes muy importantes del fútbol internacional que comenzó el FIFA Gate? ¿Como venganza a qué? ¿Contra qué decisión? Supuestamente, algo contamos del contexto ese en el libro, supuestamente porque en un momento determinado, ¿sabes que Estados Unidos le da a sus presidentes un rol institucional muy importante, muy fuerte? Le dice, Clinton se convierte, vos corregime, exactamente, en lobista de los torneos y competencias, digamos, de los Estados Unidos. Le dicen a Bill Clinton, a partir de ahora usted vaya y conviértase en el embajador, usted tiene que lograr que el Mundial vuelva a los Estados Unidos. Estamos a 2 días y monedas del Mundial. Bill Clinton se cree ese rol de embajador, empieza de alguna manera... Además le habían dicho que ya estaba listo. Ya estaba listo. Sí. Y se presenta el día que iban a anunciar, lo sientan en primera fila. Ya cuando sacan la primer bolilla y en vez de anunciar Inglaterra 2018, anuncian Rusia 2018. Pleno mundial, ahora que se viene el mundial, escuché esto. Ya Bill Clinton se tira para atrás y se queda esperando y dice, pero si a mí me habían dicho que era Inglaterra 2018 y Estados Unidos 2022. Bueno, Inglaterra, tachalo. Ya se queda mirando, se sorprende, vuelve, digamos, sobre el escenario, sacan la bolilla y cuando desarman el papel, que lo hace Blatter, y muestra que es Qatar 2022, un país que para Estados Unidos financia el terrorismo, un país que es enemigo de Israel, se queda mirando y nadie de todos estos muchachos, ni Grondona, ni Bursaco, ni Meiner, ni todos los popes de la FIFA, se dieron cuenta que Bill Clinton tiene una amiga personal. Esa amiga personal es Loretta Lynch, la fiscal entonces, hoy ya no lo es, la fiscal general que arrancó con el FIFA Gate. Cuando Bill Clinton vuelve a Estados Unidos. Respondeme esto, a ver si estoy mal rumbeado. Respondeme. ¿Con quién estuviste hablando, Luis? No. Están probados que hay coimas
Lucía se cree que está en una confitería, no en un programa. Después charlamos, después tomamos un cafecito, Lucía, no te preocupes. Está probado que se pagaron coimas para ir al Mundial para que se elija Qatar, ¿no? Hay 178 operaciones bancarias, algo te conté la semana pasada, que entre otras cosas investigan ese tipo de coimas como para poder justamente elegir a Qatar. Y lo investigaron a Grondona directamente en eso. Ahora seguime el razonamiento. A ver. ¿Viste lo que pasó con el famoso partido suspendido, no? Sí. Yo te voy a contar un dato. Netanyahu y Macri hablaron al principio de este gobierno cuando Macri necesitaba destrabar créditos externos. Sí. Y Netanyahu lo ayudó. Después se habrán hablado muchas veces, no sé, yo no he estado ahí. Pero después Netanyahu llamó 2 veces para que finalmente se hiciera el partido en Israel. Parece que Netanyahu estaba enojadísimo con la organización argentina porque se lo habían prometido que no. Entonces, el presidente creo que le dijo, pero los organizadores decían que primero lo hacían en Haifa y después lo cambiaron por Jerusalén y bueno. Un armado terrible. Cuando finalmente se suspende, los servicios israelíes dicen, pero ustedes vieron quiénes hicieron suspender el partido, ¿se dieron cuenta quién era? ¿Quién eran 14 tipos y esos 14, 10 son argentinos y pertenecen a Argentina, Provincia 25. A Provincia 25. Que es un programa de argentinos en el exterior. Es un programa con conexión con Europa. Estoy España. sumando una cosa con la otra. Horas después de eso sale la primera versión ya desmentida, ¿no? De que Sampaoli había acosado a Una cocinera. A una cocinera. Está absolutamente desmentida, ¿no? Mira, yo me muevo con fuentes judiciales. Las fuentes judiciales de Lomas, que sería el distrito judicial que correspondería al predio de Ezeiza, que es donde supuestamente sucedió, desmienten por completo. El fiscal Escalera se encargó de decir acá no hay ningún tipo de denuncia. ¿Vos por qué unís una cosa con la otra? Yo lo que digo es que cuando vos mirás el mundo, los servicios de inteligencia Totalmente. de los Estados Unidos, de Israel, de los palestinos... Déjame completarte algo, Luis. Y nosotros tenemos, y del otro lado nosotros, ¿a quién tenemos? A Chiqui Tapia. Sí. Diciendo que que le van a dar el Nobel de la Paz Mundial. Sí, déjame decirte algo. Existe un dossier del Mossad, que es el Servicio de Inteligencia de Israel, que aporta esta información y que cuando se da cuenta que Estados Unidos está furioso porque lo dejan afuera del Mundial 2022, le dice, ¿ustedes quieren saber quiénes fueron estos? Y le entregan un dossier con toda la información. Claro, Grondona se había muerto. Era imposible imaginar que esto iba a terminar de esta manera y obviamente terminó así. Hay mucho más para contar. Quizás mañana, Luis, en época de Mundial, que faltan pocas horas para que empiece, vamos a empezar a hablar del diario de las coimas. Porque todo lo que estos muchachos pagaban lo dejaban asentado con nombres en clave. Sí. Bueno, y hablando del conflicto del Medio Oriente y de Irán y de todo lo que tiene que ver con eso, Luis D'Elia está empezando a tener un gran problema. ¿Por qué, Hugo Machiavelli? Contame. Mira, Luis, la historia es así. Carlos Alberto Huertas es un ingeniero electrónico, pero no es un especialista más. Fue el hombre que puso por primera vez un satélite argentino en el aire, en el espacio. Un satélite que persiste, que se llama LASAT-1, lanzado por el AMSAT argentino en el año 90 aproximadamente. Este hombre es especialista en antenas, trabaja para varios medios de comunicación y le había hecho varios trabajos a Luis D'Elia. Luis D'Elia tiene 2 radios, una que es Radio Cooperativa y la otra que es Radio Rebelde. Las 2 están en Benavides. No podía ponerla al aire Luis D'Elia, tenía muchos problemas técnicos en los últimos tiempos y lo llamó con urgencia a Huertas. Huertas estaba en la costa, vino especialmente, su familia, hablé con ellos, están muy preocupados porque cuando estaba instalándole la antena para solucionar el problema de Elías se cayó. Tuvo 17 quebraduras, entre ellas su cabeza, en su maxilar, los brazos, la mandíbula. Estuvo a punto de morir. Ayer lo operaron de urgencia, lo indujeron a un coma, hoy está mejor, pero la familia está seguro que le va a iniciar acciones penales y civiles por abandono de personas a Luis D'Elia, porque dice que solo le mandó un mensaje de chat para desearle una mejoría y que además le deben plata. Eso dice la familia, reiteramos, de Carlos Alberto Huertas, 74 años, un experto en electrónica y que está pasando un muy mal momento. Gracias, Hugo Machiavelli.
Nosotros nos pasaron el audio de Elías, pero en una conversación privada, no lo vamos a pasar en el aire ahora. Abeluto, gracias por venir, ministro. No, gracias. Empiezo al revés, con la última pregunta que le hice a Laura Alonso. ¿Está a favor o en contra de la despenalización del aborto? ¿Y por qué? Bueno, desde el inicio de este debate me he manifestado a favor de la despenalización. Coincido con los argumentos de Laura Alonso. Para mí se circunscribe a un hecho. Hubo, hay y va a seguir habiendo mujeres que van a abortar. Las mujeres más pobres, si no se legaliza, corren serio peligro de morir en ese intento. Por lo tanto, más allá de todas las respetables creencias, de todas las cuestiones más íntimas, de lo que se trata es de salvar la vida de mujeres que están muriendo. Entonces, la necesidad que tenemos como sociedad es resolver ese problema, enfrentarlo, ponerle el cuerpo y lograr que efectivamente se sancione esta ley. Yo realmente confío que los legisladores de todas las bancadas, este es un tema que ha partido transversalmente a los representantes, pero creo que, espero, mi deseo y el de mucha otra gente, que pongan en primer término la importancia de la vida de las mujeres que deciden abortar, con ley o sin ley. El otro día escracharon a Marcos Peña. No lo dejaron hablar a usted en la Feria del Libro. Dígame la verdad, ¿cómo se siente usted con esto? Bueno, ¿No le da ganas? Porque yo quiero, en estos pocos minutos, quiero tener esta discusión, ¿no? Si no hay un relato M, un relato, una narrativa M, ¿no son muy zen ustedes? ¿No le dicen, los putean, los escrachan, no te dicen, lo hacen a propósito? ¿Son porque son maquiavélicos y lo quieren dejar pasar? No, creo que respondemos a otra época de la Argentina, a otra época de la cultura política argentina, lo cual no quiere decir que seamos pasivos frente a las situaciones. Cuando a mí me interrumpieron y a Enrique Abogadro lo interrumpieron en la Feria del Libro y no nos dejaron hablar en la inauguración, yo fui muy duro. No solamente fui muy duro, les dije que pasaran a hablar para hacer el reclamo que tenían sobre un tema de la Ciudad de Buenos Aires, y después, cuando siguieron, les dije que esa era una actitud fascista. Ya en 1987, el expresidente Alfonsín tuvo una experiencia parecida en la sociedad rural y dijo, no dejar hablar al otro es una actitud fascista. Hoy pasó lo mismo en Córdoba con el ministro de Educación, ¿sí? Alejandro Finocchiaro, en un importante encuentro con motivo de los 100 años de la reforma universitaria. También le pasó que no lo dejaron hablar un grupo de estudiantes, creo que de estudiantes, y él les dijo lo mismo, les dijo es una actitud fascista escudarse en el anonimato e impedir que otro hable. En ese sentido no hay nada zen, hay una defensa de la democracia que es la multiplicación de voces y de ideas. ¿Está de acuerdo con la legalización del aborto? No es importante, pero yo lo digo para no para que no me preguntes, lo digo desde el lugar donde hablo. Yo también estoy de acuerdo con la despenalización y legalización del aborto. Obviamente abogo por mucha más información que no se viene dando desde hace muchos años. Pero la pregunta es, aún así, ¿está de acuerdo con las tomas de los colegios para hacer más visible la legalización del aborto? No estoy de acuerdo con las tomas en los colegios, nunca. Me ha tocado participar de una toma de colegio durante la dictadura militar, al final de la dictadura militar, y entiendo que había condiciones para hacerla en el colegio Carlos Pellegrini, donde yo estudiaba. Pero me parece que en un contexto democrático, donde esto está siendo tratado por el Parlamento, donde están los representantes de todos, los que piensan como yo, los que no piensan como yo, los que son de mi partido, los que son de los partidos, creo que debemos dejar en el ámbito del Congreso, que es donde se va a discutir este tema, toda la libertad para discutirlo sin ninguna presión. Me parece que la toma de colegios se ha convertido en una suerte de deporte adolescente. Algunos padres, yo tengo hijos adolescentes que van al colegio, y a veces hablamos con ellos y defienden esto como parte de una supuesta formación democrática, pero creo que una verdadera formación democrática no incluye un acto de violencia directa como es impedir que se dé clases en una escuela, que además generalmente son minorías muy intensas que militan en el centro de estudiantes y que le impiden el derecho a aprender y a enseñar al resto de la comunidad educativa. Queda poco tiempo, pero tengo 3 o 4 preguntitas para hacer. Si son breves las respuestas, mejor. Dale. Voy a tratar que sean breves las preguntas. Primera pregunta, convalidar. Cuando va la chica y le da la banana a Marcos Peña, y estuvo con la expresidenta, y la expresidenta no dice ni mu, ¿está convalidando ese acto la expresidenta? Sí, esa es la respuesta. Ok. Sí.
¿Tienen un relato M ustedes? No hacer olas. Hay Mirá, la un- economía está. No hacer olas, no hablar de la herencia. No, lo que hay es un relato de una parte importante de los argentinos, una construcción narrativa de una parte importante de los argentinos que se cansó, se hartó de una manera de pensar la política, de una manera de confrontar basada en la anulación del otro, como si el que no piensa como yo es la antipatria, el cipayo o lo que sea. Sí en una idea de convivencia pacífica, en una idea de según la cual los argentinos tenemos todo para resolver nuestros problemas, pero tenemos que sentarnos a conversar entre nosotros y dejar de echarle la culpa al mundo que nos rodea. En ese sentido, si hay un relato M o no, no lo sé. Lo que sí sé es que hay una época diferente, que estamos viviendo una época diferente y que eso se cruza y colisiona con emblemas de la vieja política que están enquistados en el sindicalismo, están enquistados en algunos medios, están enquistados por supuesto en la política y están enquistados en la sociedad, porque estos procesos no son automáticos, son graduales. Digo, una nueva sociedad, una nueva generación va llegando a lugares de importancia y de relevancia y otra se va corriendo. En ese proceso estamos y eso constituye una nueva manera de ver la política y te diría casi la vida. No se me vaya que tengo una preguntita ¿Cómo final no? todavía. Chacabuco, donde todo comenzó. Excelente relación precio-calidad. Chacabuco, otro vino de bodegas, Los Haroldos. Chacabuco, donde todo empezó, de Bodegas Los Haroldos. Abeluto, primero, ¿cómo van a ajustar en cultura? En cultura no tenemos previsto hacer un ajuste en el sentido del cual durante tantos años se llamó al ajuste. Si recorte, recorte, recorte. Desde el inicio de nuestra gestión nosotros estamos haciendo un uso racional de los recursos. Te puedo contar miles de ejemplos, entre ellos hubo una fuerte reducción del personal, el 25% del personal del ministerio no está más en el ministerio. Trabajamos gasto a gasto, planilla por planilla, viaje a viaje, para que precisamente el uso de los recursos públicos que nos son confiados, ni más ni menos que 4.400 millones de pesos al año, tengan el destino que la cultura merece. Por sí o por no, ¿no quieren hacer más películas en el Inca? ¿Por eso hacen denuncias de corrupción? No, al contrario, este año fue récord en rodajes y no dicho por el Inca, sino dicho por el sindicato de los trabajadores de la industria cinematográfica y por actores. Lo que estamos haciendo es precisamente que la plata que todos los argentinos le damos al Inca llegue a las películas, que es para lo que el Inca existe. Gracias, ministra. Silvina, Gracias, en segundo me puede responder, yo sé que es largo, pero por lo menos ¿cuál es tu posición sobre el tema vinculado con la legalización del aborto? Sí, estoy a favor de la legalización del aborto para terminar un poco con la hipocresía, ¿no? Más allá de todos los argumentos que se han dado, es algo que ocurre hoy y va a seguir ocurriendo. Gracias, Silvina, gracias a todos, chicos. Gracias. Buen programa. Hasta mañana a las 10 en punto de la mañana después de Eduardo Feynman. Chao.